¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. El saludo cariñoso y afectuoso a los amigos de siempre. Gracias por la paciencia, gracias por el apoyo. En fin, este es un nuevo video de Siciliano en su taller, como dije, para mostrarles este jueguito de tubos de un cuarto, dado que, bueno, el amigo FRR me estaba preguntando sobre un jueguito de tubos genérico que compré, que adquirí en Easy, de la línea McCarthy. Bueno, quiero decirles, si bien ya lo dije en una charlita anoche, son muy genéricos, pero verdaderamente el precio amerita tenerlos, dado que, bueno, sabemos que tiene una obsolescencia programada. Por ahí no es de esas genéricas que vayan a durar siempre. Pero bueno, esto que estamos viendo es una opción muy linda. La verdad que con detalles de delicadeza, como a mí me gusta. Esto es un juego de tubos de un cuarto, encastre un cuarto, con su correspondiente llavecita cricket, con ángulo de ajuste cada 5 grados, verdaderamente delicada, si bien es una calidad genérica, pero han cuidado los detalles. La verdad me gusta la opción de tener, tengo la mano media grande y para agarrar estas herramientitas, bueno, tenemos el destornillador cuadrante de un cuarto, muy lindo, lo he probado, he realizado la toma de contacto. La herramienta es muy funcional, muy útil, con su manguito deslizante. Es como tener un juego de tubos encastre media en miniatura. La verdad que es lindo encontrar herramientitas de este estilo, dado que bueno, a veces se necesitan tubos que no sean de media, dado que hay situaciones en las que no se necesita tanta manija, tanto torque. Y bueno, obviamente las dimensiones escuetas de estas unidades vienen con sus alarguecitos, 4 pulgadas en este caso, 2 pulgadas. También están los de 3 octavos, pero el 3 octavos es una medida intermedia, bastante útil en algunas circunstancias, pero créanme que los que estamos en mecánica o trabajamos o somos aficionados a la mecánica, sabemos que los que más o menos gobiernan el taller son los de media y un cuarto. Después, en menor escala, se puede utilizar encastre 3 octavos o encastre 3 cuartos, dado que hay veces que se pone duro y bueno, para que no sufran las herramientas de media, los encastres de media, utilizamos el de 3 cuartos. Pero volviendo a la descripción de esta cajita, trae como novedad, dado que bueno, no he tenido muchos de estos, sí por ahí en herramientas americanas me ha tocado alguno que otro, este tubo que podría asimilarse, podría ser parecido a un cardan, pero no, es un tubito que tiene un cuadrante de un cuarto y se puede desplazar un poquito en ángulo. Gira en distintas direcciones, pero obedece al giro de la manija. Espero ser claro, dado que bueno, los que me conocen, los que me siguen, en mi video no hay libretos, sí toma de contactos, descripción de las situaciones. Las unidades de tubos valen milímetros, desde los 4 milímetros, que pueden parecer innecesarios en algunos aspectos, pero créanme que llegado el momento es muy útil. Bueno, 4, 4 y medio, 5, 5 y medio, y acá ya empieza la escala de 6 a 14 milímetros. Creo que está bastante bien. Los tubos tienen
detalles de calidad. No me entra la mano. ¿Qué va a ser? Ahí va. Tienen detalles de calidad y determinación. O sea, no son de esos chinos feos. Son trabajados, detallados. La verdad me convencen. Son de esas genéricas que llegaron para quedarse. Los recomiendo. No sé muy bien de qué marca son, la verdad no sé. En alguna página osaron poner que eran de la línea Eurotech. No lo creo, la verdad no lo creo. Dado que bueno, el precio lo diría, la marca lo diría. Pero bueno. Viene con un pequeño elenco de llaves Allen muy finitas. Tengo las manos de manteca, como diría mi hija. Lo que pasa es que estuve haciendo fuerza y perdí un poco la sensibilidad hoy. Un pequeño elenco de llaves Allen chiquitas que parecen obsoletas, pero créanme que hay prisioneros en lugares escondidos de algunas cosas que si no tienen estas llaves, obviamente no se pueden liberar. Muy importante tenerlas. Después, como curiosidad, tenemos esta prolongación flexible, dado que podemos cambiar el ángulo de trabajo, curvarlo y llegar al lugar que por ahí no es accesible con una herramienta rígida. Así que bueno, es verdaderamente lindo. Yo en una oportunidad describí unos parecidos, que no son los mismos, pero bueno, es interesante el surtido. Dado que esta cajita forma parte del elenco de herramientas, ¿cómo me gusta decir esa palabra? No es que me guste decirla, es que creo que es la aceptable para describir esta situación. En elenco es un conjunto de cosas, o personas, o bueno, en este caso herramientas, que trabajan para un mismo fin. Ese es el elenco. Por eso, estas forman parte del elenco de herramientas que tengo en el tallercito. La verdad que se ha vuelto un lugar muy funcional. Lo que no quiero es abarrotarlo de herramientas, como dije en otro video. No quiero que se me caigan del tablero 4 o 10 cuando necesito solo una. Pero bueno, detalles. Bueno, esto sería en la parte tubos y podría decir que me doy por satisfecho y bien pagado con lo que estamos viendo. La verdad que es muy funcional. Pero retirando este film, retirando este protector, nos encontramos con más cosas, más puntos, tubos punta, como lo llamo yo, de mucha utilidad. O sea, hasta que uno no las necesita, no les encuentra la utilidad a estos tubos. Yo, bueno, cuando tuve que utilizarlos, obviamente salí a comprar, hablo de unos 10 años atrás más o menos, estaban apareciendo y me han dado un resultado óptimo. Parece que no, pero a veces hay que sacar un Torx y con la llavecita no se puede, dado que no se imprime el mismo torque que con un tubo y una manija. Bueno, acá tenemos un surtido de puntas con medidas de uso frecuente, como por ejemplo son Allen, Phillips, planos, PZ y Torx. Por ahí también alguno que otro Allen, como dije. Después, bueno, en líneas generales es de calidad genérica. La verdad, no pensaba que iban a ser tan funcionales, dado, bueno, como dije, no los avala ninguna marca. Hay alguna publicación falsa, como dije, que dicen que son Eurotech, cosa que la verdad no creo, no para nada. Pero bueno, son lindos y útiles.
resistentes. Y bueno, nada, les dejo el videito, les agradezco la atención y les mando un saludo. Gracias.